Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Dónde vamos cuando soñamos? ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro cuando cerramos los ojos y entramos en el fascinante mundo de los sueños? ¿Sería posible que eso fuese realmente una realidad paralela en donde diferentes personas pudiesen conectarse? Hoy en este videoprograma vamos a hablar sobre los sueños compartidos, un fenómeno que ha aparecido últimamente en la prensa en base a testimonios de personas que aseguran tener el mismo sueño, por ejemplo, que sus parejas. Y de hecho llegan a verse y llegan a protagonizar eventos en sueños diferentes, pero protagonizando los mismos hechos, ¿no? Bueno, en este videoprograma vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ese lugar mágico que es el mundo de los sueños y sobre todo vamos a hablar sobre la posibilidad de que exista una telepatía entre dos mentes separadas cuando ambas están en el mundo onírico. ¿Podemos enviar y recibir mensajes telepáticos mientras dormimos? Vamos a hablar un poco de todo este tema de una manera fácil y sencilla, porque, bueno, es un tema difícil, ¿no? La telepatía como manera de transmitir un pensamiento o una emoción desde un cerebro hasta otro cerebro y que esto ocurra en el mundo de los sueños, ¿no? Bueno, posiblemente estemos hablando de algo que sea una de las mayores ambiciones del ser humano, ¿no? La posibilidad de crear mundos, de crear realidades y de hecho de hacer participar a otros en esas realidades. Cuando estamos haciendo, por ejemplo, cine, cuando se hacen videojuegos, los seres humanos estamos haciendo exactamente eso. Creamos una realidad para que haya otros que puedan conectarse a ella y disfrutarla. Pero, ¿y si eso ya estuviese ocurriendo prácticamente de manera inconsciente cuando dormimos? Bueno, los griegos ya hablaban del tema del mundo de los sueños como una realidad alternativa a la que la mente puede acceder perfectamente, y de hecho había un filósofo griego que se llamaba Demócrito, un hombre muy inteligente que ya hablaba de que la materia estaba hecha por átomos, fue la primera persona que habló del concepto de átomos, y este hombre desarrolló una de sus primeras teorías físicas para explicar el mundo de los sueños. Resulta que este hombre, Demócrito, hablaba de que los átomos emiten constantemente imágenes de sí mismos. Entonces, esas imágenes pueden ser proyectadas al exterior y los seres vivos podríamos llegar a transmitir las imágenes de nuestros átomos a otras personas. La clave de todo esto sería que como seres vivos pues estamos cargados de emociones y que es la emoción la que es prácticamente la vía de transporte entre esos átomos. Bueno, todo esto es muy interesante, ¿no? Pero el tema de que en la actualidad haya casos de personas que parecen soñar lo mismo es algo que parece un argumento de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, esto es algo que se lleva investigando desde el año, por ejemplo, 1965. Hubo un hombre llamado Hornell Holt que definió a los sueños compartidos de la siguiente manera. Decía este hombre: son aquellos en los que dos o más soñadores se sueñan en una situación en común en el espacio y en el tiempo, independientemente recuerdan sus alrededores, su conversación o sus interacciones dentro del sueño. Esto es fascinante, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos pues muy apegados a una persona y es posible que dentro de lo que es todas nuestras conversaciones, pues al final nuestro subconsciente haya conseguido filtrar algunas cosas y acabemos soñando lo mismo. Pero ¿qué me dirían de casos en donde hay personas que parecen soñar lo mismo que otras personas que no conocen? Bueno, pues esto ocurre, ¿no? Estos sueños mutuos ocurren, ¿no? Bueno, vamos a poner tres ejemplos de personas que sí se conocen, pero que no tienen ningún tipo de motivación para soñar lo mismo. Vamos a poner la primera experiencia. Dice: este extraño suceso tuvo lugar hace muchos años cuando mi hija tenía unos 4 años. La protagonista se llama Laura y es una estadounidense de 43 años. Dice: nos acababan de regalar un cachorro que se llamaba Oso. Una noche tuve un sueño muy vívido en el que Oso se escapó. Mi hija y yo estábamos destrozadas por su pérdida. Antes de despertar, abrí la puerta de casa y Oso estaba allí, moviendo su pequeña colita. Sentí un alivio indescriptible. Esa misma mañana
después de salir de la ducha, me encontré a mi hija tendida en el suelo del pasillo, esperándome muy inquieta. Ella me miró y me dijo: «Estoy tan contenta de que Oso regresara». Nunca he olvidado ese día. Me quedé paralizada por lo que me dijo, casi atónita. Le pregunté a qué se refería y me contestó que fue por el sueño de la noche anterior. Nuestros dormitorios están en diferentes niveles de la casa, así que no tengo explicación para esto. Es decir, la madre y la hija soñaron exactamente lo mismo, que su perro se perdía. No había posibilidad de que se hubiesen escuchado entre sí, porque es posible que, claro, uno esté escuchando a lo mejor como otra persona está hablando en sueños y entonces de alguna manera esas palabras se filtran en tu sueño, ¿no? Pero en este caso decía la mujer que había una distancia de separación muy alta, la suficiente como para determinar que era imposible esa opción. Vamos con un segundo caso. Vamos a ver, es un hombre que soñó que era asesinado también en Nueva York por otro hombre que blandía un hacha. Mientras que con una mano lo sostenía, con la otra mano manejaba el hacha. Se escuchaban los gritos de sus amigos que corrían en su ayuda, pero antes de que pudiera acercarse a él, el atacante tuvo la oportunidad de clavarle el hacha y luego de su herida empezó a manar pues un suficiente caudal de sangre. Al día siguiente, este hombre cuenta que un amigo suyo le relató que había soñado que escuchaba sus gritos de angustia y que corría para socorrerlo, pero que había llegado tarde porque lo había encontrado con un hacha clavada en la cabeza. A la semana siguiente, otro amigo le refirió algo similar. Afortunadamente este sueño no se convirtió en realidad, es decir, este hombre pues no vino a nadie y le clavó un hacha, ¿no? Pero lo fuerte fue que sus amigos habían soñado exactamente lo mismo, pero desde otro punto de vista, como si pues se hubiesen conectado al mismo sueño, a la misma vivencia, sin conocer unos de otros y por supuesto viviendo en viviendas diferentes, en casas diferentes, ¿no? Vamos a hablar de una tercera experiencia fascinante, porque para el caso de sueños compartidos entre soñantes, ¿no? Pues hay una mujer que sueña con un amigo de su marido que se encuentra en Australia y que va a visitarlos a Atlanta solo por unos días. La mujer estaba tan convencida de lo que había soñado que por la mañana le dijo a su marido que le insistiera a su amigo para que se quedara unos días más. Su marido se rió y le dijo que él había soñado que su amigo seguía en Australia y que nunca había ido a visitarlos. Por su parte, el amigo le informaba que había tenido un sueño muy extraño. Había soñado que viajaba a Atlanta por unos días y que tenía necesidad de volver a su casa. Es decir, la mujer y el amigo del marido soñaron exactamente lo mismo, pero de una manera transcontinental. Y bueno, pues esto es algo que es evidente que, bueno, pues forma parte prácticamente de un caso paranormal, ¿no? ¿Cómo es posible que dos personas sueñen exactamente lo mismo sin conocerse y quizás llevando meses sin hablarse, ¿no? Bueno, estamos hablando de que podría existir una telepatía en los sueños. Y esto es curioso porque ha sido investigado desde los años 60. Había experimentos que ya se hacían en los años 40 en donde se tomaban a dos sujetos, podríamos llamarlo un emisor y un receptor, siendo que el emisor debía concentrarse en enviar una imagen a un receptor que estaba durmiendo. Es decir, imaginaros, yo tengo a una persona aquí y la persona está durmiendo y yo estoy pues prácticamente súper concentrado en pasarle a nivel telepático o en hacer que a esa persona que está durmiendo aquí al lado le llegue una imagen que tengo, pues por ejemplo, no sé, de un ratón o de una botella de agua o de unos cascos que tengo por aquí, ¿no? Y entonces se produciría una telepatía si el hombre que está aquí durmiendo, pues resulta que llega a soñar lo que yo le he pasado a nivel telepático. Siguiendo esta dinámica, en 1953 hay un psicoterapeuta que se llama Wilfred Dame que participó en este tipo de experimentos, ¿no? En un rol de emisor y logró transmitir con un porcentaje de éxito, agarraros, del 75% pares de símbolos geométricos y colores. De hecho, era una figura, a lo mejor un cuadrado y un color negro.
¿no? Y de hecho, bueno, pues esto se iba eligiendo, es decir, había un mecanismo aleatorio para coger, por ejemplo, muchos colores y muchas figuras geométricas, ¿no? Y para no condicionar al emisor y al receptor, pues por sus gustos, ¿no? Y bueno, pues al parecer, pues el experimento fue un éxito, pero necesitaba un poco más de método científico, ¿no? Bueno, ya Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, ya hablaba de que en ciertos periodos de la vida sí que se podía dar cierta comunicación telepática, como por ejemplo ocurre en algunos casos de madres e hijos, ¿no? Incluso de madres y bebés recién nacidos, ¿no? Como si hubiese una especie de protolenguaje prácticamente heredero de sociedades primitivas. Ahí entra un poco la leyenda del ensimismamiento, de gente que se quedaba mirando al fuego y prácticamente podía comunicarse sin decir nada, ¿no? Y además Sigmund Freud hablaba de que el estado de reposo de los sueños podía favorecer el hecho de que pudiese existir este tema de la telepatía. Entonces llegamos a un punto en el que tenemos a un psicólogo de la Universidad de Stanford, un nombre prestigioso, que se llama Stephen LaBerge. Este hombre habla de que es muy interesante el fenómeno de los sueños lúcidos. Hay gente que se acuerda perfectamente de los sueños, que llegan a ser capaces de construir su propio sueño, ¿no? Y de hecho de decidir cuándo eliminar el sueño y pasar a otro, ¿no? Y hay otras personas que no se acuerdan de absolutamente nada, ¿no? Bueno, en esta línea, este hombre hablaba de que la realidad de los sueños era totalmente pues vívida y era muy real, tanto que el cuerpo humano, a nivel fisiológico, llega a tener pues reacciones emocionales. Por ejemplo, si es un sueño erótico, existen erecciones. Por ejemplo, si hay algo de comedia en los sueños, hay gente que ríe. O por ejemplo, si a alguien le está pasando algo a un ser querido, hay gente que llega a llorar, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo que es tan real como para que el cuerpo reaccione de manera inconsciente, ¿no? Entonces, esto lo hablaba este hombre, y llegamos al investigador, al número 1 de todos, que se llama Montage Ullman, que ya pueden comprobar que es un tema que dentro de la psiquiatría, sobre todo anglosajona, estadounidense y británica, ha sido un tema estrella, ¿no? La telepatía en el mundo de los sueños. Entonces, a este psiquiatra, también del estado de Nueva York, se llama Montage Ullman, y este hombre está estudiando la telepatía onírica también desde los años 40, ¿no? Y esto le pasó porque este hombre era un psiquiatra y resulta que en su consulta venía gente explicándole y contándole sueños que parecían referirse a cosas que le habían pasado a él en su vida. Y claro, este hombre llegó a pensar que, bueno, pues que es posible que él estuviese enviando inconscientemente mensajes telepáticos a sus pacientes y que sus pacientes los recibían o de alguna manera, pues los gestionaban en el mundo de los sueños. En 1953 este hombre quiso comprobar su teoría, ¿no? Y entonces empezó un experimento que duró 2 años, ¿no? Lo hizo junto a Laura Dale de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas, y esto lo hizo bajo un espectro científico pues evidentemente muy acentuado, ¿no? Estamos hablando de una prueba oficial, ¿no? Por parte de su universidad. Y bueno, pues lo cierto es que, había una manera de hacerlo que era, pues básicamente a través de la fase REM. Resulta que la fase REM es una serie de ondas cerebrales que aparecen dentro del electroencefalograma de los seres humanos y que pues aparece cuando estamos soñando. Eso viene acompañado de una serie de movimientos de los globos oculares. Cuando estamos soñando, si acercásemos o quitásemos los párpados, pues resulta que nuestros ojos están dando vueltas, ¿no? Y es una cosa bastante curiosa, ¿no? Entonces, estos señores se dieron cuenta de que podían llegar a estar y hacer experimentos que fuesen pues más ajustados al mundo de los sueños si llegaban a captar la fase REM de sus pacientes. Y así lo hicieron. Controlando la fase REM, en 1962 Ullman logró montar un laboratorio de sueños a gran escala en el Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Maimónides de Brooklyn. Resulta que este hombre empezó a evaluar los sueños
bueno, eligió una serie de estampas, de cuadros muy determinadas y hizo el mismo experimento de emisor y receptor, pero en este caso ya controlando la fase REM de sus pacientes. Y entonces hubo unos experimentos que les voy a contar, ¿no? Por ejemplo, cuando cierto emisor se concentró en una copia del cuadro de Millard Sheets, La Noche Mágica muestra un grupo de mujeres efectuando un rito esotérico entre árboles y unas cimas de color verde y azul por el fondo, ¿no? Pues resulta que el receptor, una mujer, tuvo sueños sucesivos en donde reportó estar con un grupo de personas participando en un evento con muchas montañas y árboles, luego también con un color azulado en el entorno, ¿no? También otra vez árboles y bueno, pues color y campo, ¿no? Y de hecho, por la mañana dijo que sintió que había algo con un aire primitivo, ¿no? Una especie de rito tribal en la selva. Había sido un auténtico éxito, pero no podían quedarse ahí, tuvieron que seguir haciendo experimentaciones. Por ejemplo, realizaron intentaron hacerlo con un cuadro, el cuadro Dempsey y Firpo, que muestra una pelea en el Madison Square Garden pues de boxeadores, ¿no? Y entonces el sujeto perceptor dijo, tenía una impresión como de movimiento, algo del Madison Square Garden y un combate de boxeo. La verdad es que fue muy interesante. Por ejemplo, hubo otro caso, ¿no? La imagen que fue seleccionada fue la del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, un cuadro de Salvador Dalí. Y entonces, en este caso, la pintura muestra a un joven Colón en una secuencia onírica, como era la pintura de Dalí, sobre su futuro viaje a través del Atlántico. Bueno, pues fue exactamente la misma vivencia que expuso el receptor, ¿no? Bueno, refiriéndose a todo esto, el doctor Montage Ullman expresó que una de las características del soñar es que parece escanear el pasado hacia depósitos de memoria remotas, en el intento de vincular el impacto de una situación presente en una experiencia pasada. Es decir, que cuando estamos soñando, tratamos de irnos a nuestro pasado para intentar solucionar algo del presente. Pero es que Montage Ullman habla de algo todavía más interesante, que es que nuestro cerebro, si no encuentra nada en nuestro pasado para de alguna manera para resolver nuestro presente, podría llegar a sintonizar con el cerebro de otros. Es decir, como si nuestro cerebro, si no encuentra una solución a lo que nos está pasando, tendría que verse obligado prácticamente a conectar con otros prácticamente a nivel telepático a través de la realidad onírica. Es decir, se podrían superar brechas físicas, brechas psicológicas, para entrar en la mente de otras personas, quizá conectar con su psique, coger lo que fuese necesario para resolver nuestros problemas y entonces mezclarlo todo ello en un mundo onírico, en un sueño compartido. Bueno, todo esto es muy interesante y la verdad es que es un tema difícil, ¿no? Pero sí que es posible, todo esto se ha elucubrado y sería fascinante hacer un experimento. Podríamos intentar que todos los que veamos esto, pues intentar coger a una persona y decirle, a una persona de confianza, y decirle, pues vamos a ver si quieren tener un sueño compartido con nosotros, ¿no? Y observar a ver si funciona. Luego, por otra parte, también sería interesante hacer otro experimento, que sería concentrarse en una imagen cuando una persona está durmiendo, quizá que la tengas cerca o quizá que la tengas lejos. Y quizá llamarle al día siguiente y preguntarle qué es lo que ha soñado para ver si ha habido algún tipo de correspondencia a nivel fotográfico con lo que tú habías pensado. Lo más normal es que no ocurra, ¿no? Porque la telepatía es algo que está pues prácticamente como un sentido muerto dentro de los seres humanos. Pero en mi opinión es posible que si hacemos el experimento podemos tener algún tipo de sorpresa y podamos llevarnos pues una alegría al respecto de algún tipo de comunicación telepática que puede llegar a producirse pues de manera prácticamente involuntaria. Bueno, son pocas las personas que llegan a recordar sus sueños y menos aún las que llegan a dirigir sus sueños. Pero yo siempre lo he pensado, ¿no? ¿Dónde vamos? Si sería posible compartirlo, ¿no? Muchas veces es posible que seamos secundarios
de los sueños de otras personas y que otras personas sean secundarios de nuestros propios sueños, ¿no? De hecho, hay un último caso que quiero comentarles, que es un hombre que se llama Van de Castle, que en una publicación llamada Dream Network Bulletin Telepathy Project en el año 1985, el día 17 de noviembre, habla de que este hombre hizo un experimento con sus lectores. Se concentró en una imagen de una indígena, en una choza de madera, ¿no? Y resulta que sus lectores llegaron a exponer, particularmente una mujer llamada Claudia, llegó a clavar exactamente la misma visión que había este hombre pensado para sus lectores, ¿no? Y de alguna manera este hombre, Van de Castle, hablaba de que él y esa mujer de alguna manera habían navegado en el mismo sueño o habían tenido una conexión en la misma frecuencia. Y esto es algo increíble, ¿no? Yo creo que en los próximos 100, 200 años el ser humano, si quisiera, podría llegar a desarrollar el sentido de la telepatía y quizá controlar el tema de los sueños compartidos, como vemos en la película Inception, Origen, así tal y como se puso en español, creo que se llama Origen. Quizá podamos llegar a controlar el mundo de los sueños compartidos. Quizá una de las claves para controlar y para determinar la solución de muchos de nuestros problemas sea conectar con sueños con otras personas, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado mucho este videoprograma. Dejo ahí el hecho de que vamos a hacer el experimento y nada, pues les espero en el próximo. Salud y suerte. Muchas gracias y adiós.